La misión para hoy, calibrar un duplexor compacto. Supongo que identifican estos aparatitos, un duplexor compacto. Este específicamente es para la banda de UHF. Son bien económicos, existen también para VHF. El único problema es que la separación entre recepción y transmisión mínimo es de 5 MHz. Entonces para UHF no hay problema, porque en la normativa 5 MHz de separación entre RX y TX, pero para VHF no. Para VHF son solamente 600 kilos, así que ahí estamos con problemas. Pero este lo vamos a experimentar para la banda de UHF. Yo aquí le puse frecuencia de recepción 433025 y la separación, como dije, 5 MHz. Por lo tanto, transmisión sería 438025. Ahora, a ver si ustedes me permiten, voy a hacer un dibujito para explicar un poquito cómo funcionan estas cosas. A ver, si nosotros tenemos un repetidor, ¿no es cierto? Tenemos dentro del gabinete o del conjunto de un repetidor, tenemos un equipo que hace receptor y tenemos un equipo que hace de transmisor. En una configuración muy sencilla nosotros tendríamos que poner una antena aquí para el receptor y una antena para el transmisor. Son dos antenas, pero esto complica muchas veces las instalaciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se recurre al duplexor, y el duplexor que nos permite es trabajar solamente con una antena, ¿cierto? Tiene tres conectores, uno que es un filtro pasabajos. El duplexor consta de dos filtros, un filtro pasabajo y un filtro pasaltos, y aquí en el centro trae el conector para la antena. Entonces vamos a suponer que nuestro transmisor, o sea, nuestro repetidor va a trabajar en 433025. Nuestro repetidor va a escuchar en esa frecuencia y va a transmitir en 438025. Entonces esta es la frecuencia baja, ¿no es cierto? Por lo tanto yo la voy a conectar, la salida del equipo receptor yo la conecto con un chicote directamente al filtro pasabajo, y la salida del equipo transmisor, que es la frecuencia alta, yo la conecto directamente al filtro pasalto. Y aquí en el centro, ¿no es cierto?, yo voy, instalo la antena. Esa es la funcionalidad del duplexor, pero tenemos que calibrarlo. No es llegar, comprar un duplexor e instalarlo. Dentro del duplexor ya dije que está dividido en dos filtros pasabanda, un filtro pasabajo y un filtro pasalto. Esto está dividido en tres cavidades. Cada cavidad se debe calibrar, tanto para el pasabajos como para el pasalto. Voy a hacer una gráfica aquí. Vamos a suponer que de aquí a aquí tenemos un segmento, en este caso de UHF. Y vamos a partir en los 430 megas y vamos a terminar en los 440 megas. Entonces nuestro equipo va a recibir en 433025. Vamos a suponer que por aquí están los 433025 y va a transmitir en 438. Y vamos a suponer que por aquí están los 438025.
Entonces, ¿qué va a suceder con este filtro? Yo necesito que cuando esté recibiendo, ¿no es cierto?, cuando alguien transmita hacia el repetidor, el repetidor va a recibir en esta frecuencia 433025. Por lo tanto, aquí yo necesito que tenga la menor atenuación posible. Pero acá, en estas frecuencias altas, necesito que la rechace. Vamos a suponer que aquí partimos en 0 dB. Aquí vamos a poner menos 10, menos 20, menos 30, menos 40 dB, menos 50, menos 60, menos 70, menos 80, menos 90, menos 100 dB. Ahí completamos la gráfica. Entonces, para que el equipo reciba, el repetidor en este caso, yo necesito que en esta frecuencia tenga la menor atenuación posible, que lo ideal sería 0, pero es prácticamente imposible con un duplexor de este tipo. Siempre va a haber una pérdida que se llama por inserción. O sea, esto de aquí hasta aquí es una pérdida por inserción. Que debería ser lo menos posible, ¿no es cierto?, lo más cercano a 0. Eso tenemos que calibrarlo y va a depender de cuánto nos permita el duplexor, ¿no es cierto? Y cuando lleguemos a las frecuencias altas, o sea, aquí necesitamos que esta frecuencia sea absolutamente rechazada. Esto sería para RX, ¿no es cierto? Necesitamos que escuche lo mejor posible acá, pero cuando el transmisor del repetidor empieza a operar, va a transmitir en esta frecuencia. Necesitamos que el duplexor rechace absolutamente lo mejor posible eso, ¿no es cierto? Ojalá sobre 90 dB, pero eso también va a depender del duplexor. Esto con facilidad uno lo logra calibrar en 70, 80, podemos llegar a lo mejor a los 85, 90 probablemente. Pero hay que tener esta paciencia, no es una cosa sencilla. Entonces, de esta manera debería comportarse el duplexor en recepción. Dejar pasar la mejor cantidad de señal posible en las frecuencias bajas y rechazar la frecuencia alta. Ponerle obstáculos. Y para el transmisor, recordar que un repetidor funciona los dos equipos al mismo tiempo. Está recibiendo y al mismo tiempo está transmitiendo, ¿no es cierto? Entonces la antena tiene que hacer doble trabajo, tiene que recibir y tiene que transmitir. Entonces ya dije, para el receptor necesitamos esta gráfica. La menor inserción posible, pérdida por inserción, y el mayor rechazo posible de la frecuencia de transmisión. Y eso se calibra en esta parte, con estos 3 tornillitos que están aquí. Y cuando vamos a transmitir, o sea, cuando el repetidor está transmitiendo, necesitamos que rechace esta frecuencia, la frecuencia baja, y que deje pasar esta frecuencia alta. Entonces también aquí se va a producir una pérdida por inserción. Aquí debería rechazar al máximo posible y después dejar la frecuencia de transmisión con la menor inserción posible, la menor pérdida por inserción. Entonces esta gráfica dije que era para RX, la que debemos conseguir, y esta sería para TX. Esa es la función del duplexor, hacer que un repetidor trabaje solamente con una antena. Y vamos a tratar de calibrar lo mejor posible. Vamos ahora a la parte práctica. ¿Qué vamos a necesitar? Destornillador y alicate, ojalá una llave para esto, punta corona de 9, y el destornillador para los tornillitos, ¿no es cierto? Yo lo que hago es soltar la tuerca, suelto las tuercas y con el destornillador voy calibrando los tornillos, y cuando obtengo los mejores resultados aprieto nuevamente la tuerca. Esto lo vamos a hacer con un nano VNA, ¿no es cierto? Porque para esto se requieren instrumentos de laboratorio que son carísimos, pero en general casi, yo creo, muchos tenemos el nano VNA. Entonces vamos a aprovecharnos de esto. ¿Qué más necesitamos? Esta es
una carga de 50 ohms, que yo le puse unos adaptadores solamente, y dos chicotes con los correspondientes adaptadores, para el nano VNA. Entonces la carga de 50 ohms la vamos a poner en la parte del duplexor que no vamos a calibrar. Yo voy a partir calibrando la recepción, por lo tanto la carga la voy a poner en el filtro pasa alto, ¿no es cierto? Esta carga obviamente es para evitar que entren señales, ruido eléctrico, etc. La parte que voy a calibrar, el filtro pasa abajo, ¿no es cierto? Yo le conecto un terminal y el otro extremo del terminal lo voy a conectar donde dice CH0, el canal 0. Ahí. Y también que quede apretado para evitar todo tipo de perturbaciones que puedan aparecer ahí por contacto eléctrico. Ahí. Y el otro chicote lo conectamos donde va la antena. Donde va la antena en el duplexor. También que queden apretaditos los conectores. Y este lo conectamos donde dice CH1, canal 1. Eso, que quede bien apretado para evitar cualquier tipo de ruidos, como les menciono, que vayan a aparecer ahí por contacto eléctrico nomás. Eso es. Ahora la configuración del nano VNA lo vamos a encender. Vamos a ir a las memorias, ¿no es cierto? Ahí donde dice recal. A ver, voy a hacer un zoom para que veamos esta parte. Entonces yo voy donde tengo las memorias en recal y yo voy a seleccionar una de las que tengo acá ya precalibrada. Voy a seleccionar esa de 430 a 440 MHz. Esto está calibrado, ¿no es cierto?, con anterioridad. Vamos a ir atrás a display, trazos. Vamos a dejar solamente un trazo, el amarillo en este caso, y a ese trazo yo le voy a asignar el formato S21. Y a ese formato S21 le vamos a asignar la función logmag. Ahí. Entonces ahí ya está mostrando una calibración que yo hice así rapidito. Entonces fíjese acá, esa es la frecuencia que está indicando la marca. Yo la voy a poner en la frecuencia de recepción que quiero calibrar, que era 43325. Ahí, 43325. Entonces fíjese, tengo 2.1 de atenuación por inserción, que no es bueno, pero tampoco es malo. Es lo que nos permite básicamente este tipo de duplexores. Puede ser un poquito menos, ojalá, como le digo, mientras más cercano a cero, a esa línea que está de arriba, va a ser mucho mejor. Ojalá hubiese sido cero, pero eso es prácticamente imposible. Siempre va a haber una pérdida por inserción. Y acá está el rechazo que yo les mostraba antes. O sea, aquí deberíamos tener los 438, 025. 438,025. Tenemos un rechazo de 60 decibeles. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer yo? Voy a sacar el zoom. Debería, con un destornillador, una vez ya suelta las tuercas, ¿no es cierto?, yo empezar a calibrar estos tornillitos, a moverlos hasta lograr la mayor atenuación posible. Ahí yo lo moví un poquito y ya quedé en 70, sobre 70 decibeles, ¿no es cierto? Entonces yo voy moviendo hasta lograr la mayor atenuación posible acá. Voy a cambiar el rango de la escala de esto
escala, le voy a poner por 15. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada rectángulo de estos de aquí, de ahí hasta acá, vale 15 decibeles. Por lo tanto tengo 15, 30, 45, 60, casi 75 decibeles, y pasa un poquito de repente. Entonces lo ideal sería poder llegar sobre 80. Tengo que seguir calibrando, no lo voy a hacer ahora porque esto es delicado, entonces requiere harto tiempo y harta paciencia. Entonces calibro, una vez que obtengo el mayor rechazo posible y la menor pérdida por inserción, yo voy y aprieto la tuerca. Una vez hecho, significa que ya tengo calibrado el filtro pasa bajos. ¿Qué voy a hacer después? Voy a sacar la carga, ¿cierto? Recordar que la carga yo la pongo donde ya no voy a calibrar. Entonces saco la carga, desconecto el filtro pasa abajo porque ya lo tengo calibrado supuestamente, lo conecto al filtro pasa altos, que es el que quiero calibrar ahora, y la carga la pongo donde no voy a calibrar o donde ya calibré, o sea, en este caso en el filtro pasa abajo. Entonces el filtro pasa altos debería atenuar lo menor posible la frecuencia 438025 y debería rechazar lo más que pueda 433025. Vamos a ver cómo está. Voy a hacer un zoom aquí. Acá, entonces aquí tenemos 438025, que está la frecuencia que vamos a transmitir, y aquí yo debería tener la menor atenuación posible por la inserción, ¿no es cierto? En este caso yo tengo 7.6 dB. Esto tenemos que tratar de corregirlo. Y aquí debería estar la frecuencia de recepción, que esta es la que necesitamos rechazar ahora. 433025. Ahí. 433025, ahí está la marca. Aquí, este pic debería estar aquí y lo más abajo posible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nuevamente aquí? Empezar a mover los tornillitos, tratando de conseguir la menor, o sea, en este caso la mayor atenuación posible. ¿No es cierto? Fíjese que yo estoy moviendo el tornillo, mire, se calibra completamente. Entonces, como les decía, esto es bien delicado, hay que hacerlo con mucha paciencia, lento, hasta lograr que la marca, en este caso, de los 433025, obtenga el mayor rechazo posible. Ahí, moviendo solamente este tornillo, me quedó en 44 dB. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, si lo muevo más allá o más hacia acá, esto ya se empieza a desplazar hacia los lados. Por lo tanto, tendré que empezar a calibrar el otro tornillo y el otro tornillo. Y una vez que yo logre que esto tenga el mayor rechazo posible, vuelvo a apretar las tuercas. Y ahí ya estaría listo y calibrado el duplexor. Es un trabajo lento, como les digo. Es un trabajo lento, muy minucioso, pero una muy buena experiencia. Así que se las recomiendo. Si logran en algún momento tener un duplexor de esto y tienen su Nano VNA por ahí a mano, haga la experiencia, practíquela, aunque no vaya un telado un repetidor, pero siempre es bueno hacer este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque no sé, pues de repente, oiga, uno se pone a hacer conversaciones por ahí en cualquier frecuencia con los amigos y alguien va a tocar el tema del duplexor y uno ya tiene un conocimiento. Y por último, si es que a usted le gusta andar en terreno, le gusta participar con los grupos de radio enlace, ahí tiene una posibilidad también para estar al día y saber de qué se trata el duplexor y cómo se calibra. Esto es una calibración no profesional, ¿no es cierto? Estamos hablando de un Nano VNA, que es un equipo relativamente económico. Si es que tengo tiempo, voy a hacer
esta misma calibración, pero con un equipo más de laboratorio, ¿no es cierto? Con un analizador de espectro, generadores de RF y ese tipo de cosas. Quise hacerlo con el nano VNA porque es lo que habitualmente tenemos a mano. Así que espero que les guste, chiquillos. Espero que lo practiquen cuando puedan y que les sirva esta experiencia. Así que un gustazo. Esta es la Charlie Alpha 3 Sierra Kilo Quebec y nos encontramos en un próximo video.